Bienvenidos, de esta manera comenzamos con una nueva edición de Todo Agro TV en esta nuestra segunda temporada. Y en el programa de hoy vamos a hablar de un problema del cual todavía no podemos ver sus consecuencias debido, por supuesto, al gran avance en cuanto a la genética de los cultivos. Estamos hablando del desbalance de nutrientes, esto es, la cantidad de nutrientes que se van de nuestro país por cada buque cargado y qué es lo que nosotros reponemos. Por último, estuvimos en el segundo congreso del PDT de Sancor y, por supuesto, todo lo que dejó lo vas a tener en los próximos 30 minutos. Ahora te presentamos los principales títulos. De la mano de Fertilizar y una gira fluvial, visitamos las terminales portuarias. Los técnicos nos ayudan con ideas para revertir el desbalance de nutrientes. Y por último, mira todo lo que dejó el segundo congreso del PDT de Sancor. Y en este primer bloque de Todo Agro TV te vamos a contar que el pasado 5 de junio Todo Agro fue invitado a realizar una gira fluvial para visitar las terminales portuarias que se encuentran en la zona de San Lorenzo y Rosario y básicamente para tomar magnitud del desbalance de nutrientes, esto es, la cantidad de nutrientes que se van con los cultivos y los subproductos que se exportan. Y nosotros dialogamos de esto con el ingeniero Pablo Puceto, de Fertilizar. Le agradecemos a los periodistas por acompañarnos en esto que fue un desafío, tratar de salir, de dar datos en una conferencia o en un desayuno como lo hacemos habitualmente y ver la realidad de lo que significa la producción agrícola argentina, toda la riqueza que salen por estos puertos de la zona de San Lorenzo y Rosario y bueno, cómo relacionamos esta producción de granos con la cual la Argentina es bendecida con el balance de nutrientes, ¿no? Y en foto que nos muestra como dos caras, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, ese tremendo poder que tiene, digamos, este núcleo de crushing, digamos, formidable, que por otro lado, digamos, que nos ayuda a decir, pucha, que desde el punto de vista ambiental, qué complicado que estamos en el mediano plazo, largo plazo. Bueno, es que sin lugar a dudas nos presenta por lo menos un desafío, ¿no? Porque sin lugar a dudas la Argentina tiene un rol internacional como productora de alimentos que es fundamental. En este sentido, la pregunta es, bueno, ¿cuán sustentable es la producción de alimentos que hoy tiene la Argentina? Y bueno, cuando uno analiza los números fríos, parecería que no es del todo sustentable. Cuando uno piensa que el nitrógeno, fósforo y azufre, que se van como nutrientes junto con los granos que exportamos, solo entre el 37 y el 40% se repone, significa que le estamos pidiendo al suelo un esfuerzo muy grande. El suelo afortunadamente nos lo pudo dar y nos lo está dando, pero esto tiene un límite, es como sacar todos los años plata de la caja de ahorro y nunca volver a poner, en algún momento se acaba. Bueno, lo mismo está pasando con el recurso suelo de Argentina, los niveles de fósforo, nitrógeno y azufre respecto de los valores originales o naturales que tenía se han reducido sustancialmente y hoy uno lo que ve es que la tecnología de fertilización es el mecanismo que nos permite lograr dos cosas. Por un lado, que la producción sea sustentable en el tiempo y por otro lado en el corto plazo que el productor pueda mejorar el rendimiento y por lo tanto la rentabilidad de su negocio. Entonces cuando uno dice, bueno, no estamos fertilizando, vemos cuánto me rinde el cultivo, es verdad, siempre vamos a tener un rendimiento, pero parte de la ecuación que tenemos que hacer es a qué costo oculto tiene nuestra actividad agrícola hoy por hoy y por otro lado, qué costo oculto tiene para el país por la producción que podríamos estar haciendo con mayores rendimientos y no estamos logrando, ¿no? ¿Cuáles son los otros elementos que nos pueden ayudar a instrumentar una reversión de este proceso tan perjudicial, insisto, en el mediano y largo plazo? Digamos, hablas de la necesidad de fertilizar, ¿cómo hacerlo? ¿Puede aparecer financiamiento, soporte estatal? ¿Qué otras pilares ves para que eso suceda? Yo creo que lo principal es tener políticas para el sector que sean claras, ¿no? O sea, cuáles son las políticas de comercialización, las políticas de exportación de los granos. Esto es un pilar fundamental. El otro sentido es el trabajo que hacemos de fertilizar, y no solo fertilizar, un montón de instituciones como el INMNI, el INTA, que lo que tratamos es de crear conciencia en el productor de que obviamente si no cambiamos y revertimos la forma en que está
estamos haciendo la agricultura, vamos a tener estos dos problemas. Un problema, por un lado, de productividad y por otro lado de sustentabilidad del sistema agrícola. Y obviamente cuando uno analiza en el tiempo, los mensajes van llegando. Si no, no hubiésemos partido en los años 90 de una demanda de fertilizantes de 190.000 toneladas y hubiésemos llegado en el 2011 a 3,7 millones de toneladas. Hay algunos datos importantes para destacar que nos brindaba la ingeniera Cardone del INTA Casilda, como por ejemplo que solo se repone un 27% de los nutrientes que extraemos y que por cada buque cargado con soja que se exporta deberían ingresar al campo unos 300 camiones cargados con fertilizantes. Básicamente esa fue la idea que tuvimos con Fertilizar y el INTA Casilda de mirar el final de la cadena productiva, como sería la llegada de los granos al puerto y su salida en los buques al exterior, para de este modo dimensionar, viendo todo este despliegue de agroindustria, de barcos, de cosas, dimensionar cuánto está soportando el suelo argentino, porque toda esta industria que se instaló en el Gran Rosario, digamos, en la zona de influencia de Rosario, en lo que llamamos Río Arriba del Paraná, no podría existir si el suelo, el fértil suelo pampeano, no produjera los granos para procesar y trabajar allí. Entonces, de algún modo, la propuesta fue, cuando miremos un barco cargado con grano o con harina de soja o con aceite, pensemos que allí van nutrientes que salieron de las zonas productoras pampeanas y que tendrán destino a que lo coman, después de ser transformado en alimento balanceado, animales, vacunos, aves, porcinos, en China, por ejemplo, y que la excreta de estos animales devuelva algo de fósforo y nitrógeno en China, pero salió del campo argentino, digamos. ¿Cuál es el nivel del desbalance? Digamos, dio datos hoy usted, digamos, que son bastante ilustrativos. Sí, decíamos que según los datos suministrados por Ministerio de Agricultura, por IMNI, Fertilizar, la reposición en el año 2010 estaría en el orden de un 27 o a 37%, depende de los nutrientes que consideremos. Si consideramos potasio o no consideramos potasio, hace esa diferencia. El potasio es un elemento, es un nutriente que la soja consume mucho, el grano de soja contiene bastante, pero que todavía es abundante en nuestros suelos, entonces verdaderamente no se repone potasio, pero de nitrógeno, fósforo y azufre sí se repone y estaríamos en el orden del 35-37%. Quiere decir que la tercera parte de los nutrientes que salen del campo con el grano no vuelven. ¿Cómo se rompe este círculo vicioso, digamos, que parece, digamos, sostenerse hace más de una década? Bueno, por ahí se rompe cuando el campo diga basta, ¿no? Y se agote, porque yo decía hoy, con el petróleo creíamos que las reservas eran infinitas, o pensábamos o no nos preocupaba. Después supimos que era un recurso natural que se agota, o supimos o fuimos conscientes. Bueno, lo mismo ocurre con el suelo. Nuestro suelo sigue produciendo toneladas y toneladas de soja, pero hay una cantidad de costos ocultos de producción a los cuales no le estamos prestando atención. En este caso nos ocupan los nutrientes como este costo oculto de producción, pero también se está exportando agua, también estamos exportando materia orgánica que la soja deja un balance negativo y no lo estamos reponiendo al suelo. Entonces, ¿cómo se rompe este círculo? Por ahí se produce un crash en el suelo que deja de producir, porque ahora es difícil tener conciencia de esta degradación, puesto que la soja, con la mejora genética y con los ajustes en prácticas de manejo y todo, rinde cada vez más. O sea, el productor no tiene para decir, mi suelo se está degradando y la soja me rinde cada vez menos. No, el suelo se degrada, pero la soja le rinde cada vez más. Y después de este primer bloque de Todo Agro TV tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no te muevas de ahí, que enseguida regresamos con mucho más.
Por el máximo rinde y una mayor sustentabilidad. Gran jornada maíz-soja en Sociedad Rural de San Francisco. Miércoles 25 de julio desde las 8:30 horas. Informes e inscripciones en el 0353 4611 344. Email maizysoja@todoagro.com.ar. Construimos un hospital para pequeños y grandes animales en la sede Villa del Rosario, fortaleciendo la formación en medicina veterinaria. Estamos haciendo una gran universidad. Universidad Nacional de Villa María, pública, de todos. Tour Lechero Argentina 2012. Visite los tambos más competitivos de la Argentina. Conozca los sistemas intensivos con rodeos confinados, esquemas productivos, sustentables y rentables. 4 recorridos por el noroeste de Córdoba. Salidas 11 de julio, 14 de agosto y 19 de septiembre. Tour Lechero Argentina 2012. Ruta 17, Marul y La Para. Organiza Todo Agro. Informes tourlechero@todoagro.com.ar. Teléfono 0353 4611 344. Argenetic Semillas, líderes en el desarrollo de híbridos y variedades mejoradas de sorgo. Consulte además por nuestros programas de girasol, maíz y soja. Visite www.argeneticsemillas.com.ar. Cada zona, cada ambiente con el suyo, todos con un Super Maíz Nidera de excepcional rendimiento. Super Maíces Nidera, genética de avanzada. Nidera en Villa María es Agronomía General Cabrera, Avenida Perón y Paso de la Patria. Teléfono 0353 453 7375. No tomamos conciencia de la magnitud de la pérdida por estar jugado a un cultivo que nos demanda poco. Esto era lo que decía un productor y asesor de la zona de Corral de Bustos. Él es Hugo Guío, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar desde el mismo río Paraná y quien también remarcaba la necesidad de realizar este tipo de giras para tomar conciencia. Yo creo que el hecho de que nos estamos yendo a producción predominantemente en soja, y como la soja el único nutriente más claro que necesitamos disponer para producir es fósforo y azufre, y con fósforo funciona aún con niveles bajos, sin que se note tanto la producción. Mientras estemos en este esquema no nos terminamos de dar cuenta la degradación que estamos generando. Estamos sin problemas presuntos en el corto plazo, pero condenados en largo plazo. Sin duda, es decir, la fertilidad que teníamos era, no está más. Entonces no nos estamos dando cuenta la magnitud de la pérdida, del daño que se genera por estar con un cultivo que demanda poco. Entonces, cuando realmente querramos salir de esta situación de monocultivo y hacer gramíneas, esto, y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que hay que usar para poder pretender producciones aceptables. Debería ser una política de Estado, pensar en recuperar los nutrientes, es decir, producir reponiendo. Debería haber medidas para estimular el uso, más el uso de los fertilizantes, para que la gente tome verdadera conciencia. Es un problema de relación insumo-producto. También pienso que los agrónomos nos hemos equivocado. Los agrónomos nos hemos equivocado porque al productor le hemos dicho continuamente: fertilice con criterio de retorno económico. No fertilice con más que eso porque económicamente no le conviene. Y ahí es donde tenemos que hacer una mea culpa a los agrónomos diciendo: señor productor, no le dijimos bien las cosas. No le dijimos que con ese planteo usted se iba a ir degradando su campo. Entonces, los agrónomos también tenemos algo de responsabilidad en esa situación. Y eso hizo que no se viera bien claro
el concepto de fertilización, que no era solo fertilizar al cultivo pensando en que hay que pensando en sacar el máximo retorno económico, sino se fertilizaba el sistema, se fertilizaba para mantener los niveles de los nutrientes, y esa es una mea culpa que tenemos que hacer los agrónomos y muchas instituciones. Y por supuesto que desde el INTA se vienen realizando distintas cosas para tratar de revertir este desbalance de nutrientes, sobre todo con ideas para que el impacto del monocultivo sojero no sea tan grande, sobre todo en la región pampeana. En este caso, el ingeniero Fernando Martínez, jefe del INTA Casilda, nos daba algunas ideas. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, fue una propuesta, un trabajo de INTA a nivel nacional, que logró presupuesto y aprobación y presupuesto, y estamos probando alternativas en soja de primera, con un cultivo invernal que se mata para hacer la soja de primera en primavera. El cultivo invernal tiene que ser gramínea, no boludiemos con otra cosa. Esa gramínea para nosotros, nuestra condición, es el triticale. Podría ser un trigo común que se va a matar de siembra temprana, podría ser, pero tiene que ser una gramínea, no otra cosa. A esa gramínea en general le ponemos una dosis liviana de nitrógeno. Y a veces... El orden, digamos, para suelos... El balance que nosotros ponemos, estamos hablando de 30 a 40 kilos de N, que serían, por decir algo, entre 60 a 90 kilos de urea. Pero logramos los mismos resultados productivos cuando usamos nitrato de amonio a menor dosis. Y a la soja de primera se la fertiliza con fósforo y azufre. ¿Qué es lo que queremos? Queremos poner a contrastación de la soja un cultivo que haga cobertura arriba, pero que tenga raíz en cabellera dentro del suelo, que es el que afloja la compactación que produce la siembra de soja de primera, más la cosecha en condiciones de humedad. Pues nosotros cosechamos en el otoño cuando llueve. Entonces eso nos da, por un lado, el aporte de carbono en superficie, y nos da aporte de carbono como sustancia orgánica adentro del suelo, en los primeros 18 o 20 centímetros, que es donde se compacta, ¿no? Por supuesto que el manejo del cultivo de cobertura tiene que tener cierta delicadeza, porque, por ejemplo, si vos querés hacer un cultivo de cobertura en Río Cuarto, que te dé 6.000 kilos de materia seca, lo va a tener que esperar y se va a tragar todos los milímetros que después la soja te lo va a marcar en enero. Pero el planteo es que en Río Cuarto, con un 1,7, un 1,9 de materia orgánica, no necesitas un cultivo de cobertura que te dé 6.000 kilos de materia seca. Te alcanza con un cultivo de cobertura que te dé 3.000, con lo cual lo matás antes y te gasta menos agua. O sea, estamos planteando eso, porque la gente por ahí lee un pedazo, ve un pedazo de la película y después quiere entender el final. ¿Experiencia con vicia hay, Fernando? El problema que tiene el campo argentino no es meter otra leguminosa en un sistema que está repasado leguminosa, es conceptualmente equivocado. Lo que tenés que poner es una gramínea en contratación, no la vicia, que es un excelente negocio para poner nitrógeno para una gramínea, cuando vos sembrás maíz o sorgo. Pero el tema es que te complica porque te gasta agua para fijar nitrógeno, y por ahí vos decís, es más fácil manejar una bolsa de fertilizante que una hectárea de vicia. Pero lo que no podemos dejar de decir es que al monocultivo de soja no hay que ponerle vicia, sino una gramínea de invierno, por el modelo que tiene de raíz, el modelo que tiene de superficie y demás. Entonces ese es el planteo. Ahora, ¿cuál es el asunto que nosotros vemos? Si el problema que tiene el productor, que es el contratista, porque es el que hace la agricultura, el contratista en la Argentina, ese tipo hace toda la práctica, fertiliza el cultivo de cobertura, lo mata como debe ser, con la anticipación que debe, y logra un incremento de producción en la soja de primera, donde además le aporta carbono y mantiene el suelo. Ese incremento que puede tener se lo va a querer pedir, la mitad se lo va a llevar el dueño del campo. Entonces el tipo va a decir que yo voy a invertir esto para quedarme con la misma plata a lo largo del año. El que tiene que hacer eso, el que tiene que invertir, el propietario, no el contratista. Pero eso nadie habla. Entonces son técnicas que tienen esa limitación, porque cualquier aumento productivo que nosotros logramos, la mitad va para el dueño del campo. Entonces nosotros tenemos que, como decirte, tenemos que producir aumentos que sean el doble de lo real, para que lo pueda cobrar el contratista, pero lo cobra el primer año. El segundo año el del dueño del campo dice, escúchame, te dio 38, hermano, me está pagando 16, me tiene que dar 18. Entonces el tipo, el productor dice, bueno, que la haga él. Y seguimos haciendo soja de primera, que mandó el recurso. O sea, ¿qué hacemos? Seguimos haciendo explotación agropecuaria, que es lo que se hace en la Argentina. La explotación es destruir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos destruyendo más rápido, menos rápido. O sea, más rápido cuando quemábamos rastrojo y le metíamos de 3 manos de reja y disco doble, lo quemábamos más rápido. Ahora lo quemamos más despacio. Pero sigue siendo explotación. Pausa cortita en Todo Agro TV, pero enseguida regresamos con el segundo congreso del PDT de Sancor.
creamos 4 nuevas carreras de grado y en el posgrado 3 maestrías y 5 especializaciones. Estamos haciendo una gran universidad. Universidad Nacional de Villa María, pública, de todos. Tour Lechero Argentina 2012. Visite los tambos más competitivos de la Argentina. Conozca los sistemas intensivos con rodeos confinados, esquemas productivos, sustentables y rentables. 4 recorridos por el noroeste de Córdoba. Salidas 11 de julio, 14 de agosto y 19 de septiembre. Tour Lechero Argentina 2012. Ruta 17, Marul y La Para. Organiza Todo Agro. Informes tourlechero@todoagro.com.ar. Teléfono 0353 4611 344. Agrosemillera Villanueva, más de 25 años al servicio del productor, porque somos distribuidores de las principales marcas en semillas, agroquímicos, fertilizantes, balanceado y productos veterinarios. Agrosemillera Villanueva, Ruta 4, kilómetro 3, teléfono 0353 4910 817. Equipos, insumos, software y el mejor servicio técnico lo encontrás en Tesis Informática. Más de 15 años de trayectoria dedicados a la comercialización, el asesoramiento y el servicio postventa de equipos informáticos. Tesis Informática. Estamos en calle San Martín 359. Teléfonos 0353 453 7221 o 453 0202 Villa María. Por el máximo rinde y una mayor sustentabilidad. Gran jornada maíz soja en Sociedad Rural de San Francisco. Miércoles 25 de julio desde las 8:30 horas. Informes e inscripciones en el 0353 4611 344. Email maizysoja@todoagro.com.ar. Agrosano. Soluciones efectivas y sustentables. Tratamiento con ozono para el tambo y la industria. Equipos de riego. Semillas, prevolteados de hormigón y aguadas. Agrosano, teléfono 0353 154 196603, www.agrosano.com.ar. Y en este tercer y último bloque de Todo Agro TV nos vamos a meter con lo que dejó el segundo congreso del Programa de Desarrollo Tecnológico de Sancor, realizado en la ciudad de Tanti, provincia de Córdoba. Congreso al que asistieron unos 500 productores, por supuesto, todos asociados a Sancor, y en el cual fueron convocados los especialistas de la empresa, como por ejemplo el presidente de Producción Primaria y Comunicación, Jorge Gribaudo, quien habló con Todo Agro TV y nos decía lo siguiente. Bueno, nosotros dentro de los diferentes puntos del programa, una de las cuestiones que hacemos es un balance de lo transcurrido en el año, que es un congreso donde juntamos o tratamos de juntar a todos los productores adheridos al programa y los productores que no lo están, para evaluar los resultados del año que transcurrió y a su vez contarles un poco de nuestra visión de los mercados, tanto internacional como el interno, y de transmitirle lo que a nosotros nos parece los principales información de las cuestiones productivas que hacen a la mejora de la empresa tambera. En un año de incertidumbre alta, vamos a ver si puede ayudar un poquito a los productores a enfocar, digamos, a tener por lo menos certeza. Preguntaría en primer lugar sobre qué está pasando en el mercado interno, digamos, cuál es un poco el combo productivo, comercial, etcétera. Hola, la producción primaria creció casi un 10% en los primeros 4 meses del año y te diría que un 8% más o menos en los 5 primeros meses. Respecto al consumo doméstico está en niveles estables y bueno, necesariamente este crecimiento de producción se va a tener que canalizar por vía de la exportación. Lo que sí tenemos enfrente es que en ese mercado, en el mercado internacional, algún problemita respecto a la baja de precio que es conocida por todas de los últimos 5 meses, donde la leche en polvo de finales del 2011 a la fecha ha caído casi $1.000 y bueno, eso impacta obviamente en los precios de exportación. Si tenemos estabilidad en los precios del mercado interno, armemos el combo con el precio del mercado internacional. ¿Qué se ve para el mercado internacional en materia de precios? Porque digamos, usted lo ha señalado en gran medida, el precio de la leche en tranquilidad de tambo se ha internacionalizado. Sí, digamos, hay una convergencia de los precios internacionales en la medida que participemos más del mercado mundial, más van a influir esos precios internacionales en nuestro mercado. Respecto al combo, es por ahí complejo decirlo porque, es decir, un 80%, 75% se destina acá, 25% se exporta,
pero no influye tanto en ese sentido el precio internacional en forma directa como recaudación, sino que incide en que las empresas se ven menos motivadas a exportar. De paso tenemos el tema de las pymes que no tienen posibilidades de exportar quesos, con lo cual esa mayor producción se vuelca al mercado interno y deprime el otro componente del precio, que es el precio del mercado doméstico, ¿no? Yo creo que la industria se tiene que adecuar al proceso productivo primario, es decir, pensar en un estacionamiento de pariciones para adecuarse a la curva de producción de elaboración es muy difícil. Lo que sí creo que tenemos que crecer en capacidad industrial instalada de secado y a su vez tenemos que desarrollar mucho más nuestros mercados de exportación, concretamente en nuestro producto estrella, que es el queso. Es decir, el 50% de la leche que se produce en Argentina son quesos y estamos exportando prácticamente nada, con lo cual creo que tenemos que hacer acuerdos de negociación bilateral. Tenemos que copiar a otros países, como el caso de Uruguay o como lo ha hecho Estados Unidos en estos últimos tiempos, de buscar acuerdos bilaterales que nos permitan colocar esta mayor producción de queso que están haciendo básicamente las empresas pymes. La situación actual y las perspectivas de la lechería. Sin duda uno de los temas que más les interesa a los productores. Y para desarrollarla, Sancor convocó a Paula Savanti, analista en agronegocios del Rabobank, quien nos ayudaba a entender el presente y a observar qué es lo que puede pasar en los próximos meses en la lechería argentina. Nosotros lo que estamos viendo es si sin duda este es un año que después de haber tenido un buen 2010 y un buen 2011 también, especialmente el comienzo, los precios han venido bajando en lo que va del año y también desde lo que fue el pico en el 2011. Y los precios continúan cayendo y el motivo de esto es básicamente porque hubo todos los países que son los principales productores lácteos están teniendo volúmenes de producción muy altos, al mismo tiempo que en Estados Unidos, en Europa, hay una demanda que es un poco más débil de lo normal debido a la crisis. Entonces esto es lo que genera una baja en precio, ¿no? Como mayor oferta con una demanda un poco más débil. Si bien los países en desarrollo y China e India siguen demandando fuertemente, la situación de Europa y de Estados Unidos impacta bastante en el mercado. Esa es la coyuntura actual. Nosotros lo que vemos es que probablemente siga por unos meses más o menos a ese nivel, o tal vez incluso un poco más bajo, porque todavía a marzo, que eran los últimos datos que estábamos viendo, había aumentos de producción en la mayoría de los países, como que todavía no se había ajustado el desbalance global. Siempre hay como un retraso desde que los precios empiezan a moverse hasta que eso pasa por el sistema y se reajusta el sistema. Entonces lo que vemos es que sí, probablemente lo que es nuestro invierno seguirá más o menos en precios similares a los de ahora, pero sí vemos un repunte hacia finales de año, hacia los últimos 3 meses del año y sin duda para 2013. ¿En qué banda de precios crees que va a moverse, digamos, en el último trimestre de 2012 y hacia 2013 el precio de la leche? Siempre es difícil dar números exactos y nosotros tratamos de generar algún tipo de número como para dar una guía, pero bueno, hay muchas cosas que pueden pasar también que lo muevan de esto. Nosotros lo que estábamos mirando era en el orden de las proyecciones que estábamos poniendo para final de este año era 3.500, 3.700 para principios del año que viene. Y la crisis europea se intensifica mucho y se prolonga, eso puede hacer que el precio de hecho no suba así, o por ejemplo si hay algún problema climático en alguno de los países productores, puede subir más rápido o más que eso. O sea, siempre hay factores que pueden desestabilizar eso, pero nuestra estimación, si las cosas siguieran como están ahora, es esa. Y después de repasar 30 minutos de información, damos por terminada una nueva edición de Todo Agro TV. Te recuerdo que nos podés seguir por internet, en Facebook y Twitter, somos Todo Agro, o suscribirte gratuitamente a nuestra página de internet www.todoagro.com.ar. Es todo, amigos, nos reencontraremos la semana que viene seguramente repasando todo lo que dejó Agroactiva 2012. Nos vemos.